En la mayor cantidad de países del mundo existe la costumbre de manejar del lado derecho de la carretera. Países como Inglaterra, India, Australia y Bermuda y algunos otros lugares más se dirige del lado izquierdo, contrario al resto del mundo. Un amigo mío viajó para Inglaterra y alquiló un carro para poder movilizarse y después de recorrer una distancia, él no logró adaptarse a esa realidad. Casi produjo un accidente. Él no se adaptó por las simples razones, por algunas razones muy simples. En primer lugar, él no estaba familiarizado con las señales de tránsito. Él no logró adaptarse a la nueva posición del carro y del volante que estaba del lado derecho. Él no sabía escoger si tal vez el carro era tal vez mecánico o automático. Escogió un carro mecánico, así que tenía que hacer los cambios con la mano izquierda. A la hora de pasar, no sabía si debía ultrapasar por el lado derecho o por el lado izquierdo. Fue un momento crítico para él y él no avanzó más, así que desistió porque no logró adaptarse a ese cambio. Tuvo que llamar a la empresa para recoger el carro. En esta semana nosotros estudiaremos la vida de Felipe y los cambios que experimentó la iglesia en Jerusalén en aquel tiempo. Y el foco de la lección, el enfoque de la lección es mostrar que el ministerio de Felipe ocurrió en un momento crítico para la iglesia primitiva, en que comenzó a ser revelado el poder del evangelio para alcanzar todas las personas. Era hora de un ajuste radical para la iglesia, una vez que las buenas nuevas de salvación ultrapasaron no solamente a Jerusalén, sino salieron de los límites para llegar hasta los confines de la tierra. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices. Ustedes pueden ver nuestra alegría de sentarnos aquí para repasar la palabra de Dios. Nosotros no pensamos que este es un resumen para que todos lo vean y sea suficiente para poder acompañar las lecciones del día sábado. Pensamos que cada uno debiera leer su Biblia, su lección todos los días. Es un movimiento. Yo animo a ustedes para tener ese contacto con Dios, con su palabra cada día, y aquí podamos apenas ampliar algunos conceptos para nuestro crecimiento espiritual. Está con nosotros para comentar esta lección número 10 y que tiene como título Felipe como misionero, el pastor Marcos Bonfín, quien es director del área de familia en la división sudamericana. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí y podermos hablar juntos de las cosas de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración y pedir que el Espíritu Santo pueda ungirnos para poder comentar la palabra de Dios. Señor, nuestro Dios, invitamos tu presencia, la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, porque queremos estudiar, no solo para conocer, sino para vivir. Y queremos también recibir el Espíritu Santo, tu presencia en nuestra vida. Haz de nosotros evangelistas. Rogamos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estudiar dos puntos ahora en esta parte de la lección, Felipe y su misión interna en la iglesia. Y vamos a hablar también sobre Felipe y su misión externa. Hemos dividido en dos partes esta parte de la comprensión del texto. Vamos a la primera parte entonces. ¿Quién era Felipe? Vamos a hablar un poco de Felipe y cuál era su primera misión. Bueno, en el Nuevo Testamento habían dos Felipes. El primer aparece en Juan. Él fue el que trajo Natanael a Jesús. Él también buscó a los griegos y trajo a los griegos a Jesús. De paso, el nombre Felipe viene del griego, es un nombre griego que significa amigo de los caballos. Hipo, caballo. Felipo o Felipe, amigo de los caballos.
Pero este que estamos estudiando en esta semana es otro Felipe. Él aparece más en Hechos, en el libro de Hechos, y es llamado de Felipe el Evangelista. El texto aparece en el libro de Hechos, el capítulo 21, el versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el Evangelista. Mira que solo para hacer una diferencia, Lucas habla que este es Felipe el Evangelista. Sobrenombre de evangelista. Claro, que era uno de los 7. ¿Qué 7 son estos? Son los 7 diáconos que fueron elegidos porque hay un conflicto entre los judíos de origen helénica, o sea, los judíos griegos que vivían lejos del pueblo de Israel, y los judíos hebreos que vivían en el mismo Israel. Porque ahí decían que las viudas de los griegos estaban siendo menospreciadas en la distribución del pan, de la comida. Entonces eligieron 7 hombres. Me llama la atención algo muy interesante, que estos hombres eran como que pacificadores. Por su actitud, por sus hechos y por su actitud espiritual. Eran hombres que fueron elegidos como que para pacificar los problemas que habían en la iglesia. Yo veo que eso es tan importante hasta hoy, pastor, que tengamos en nuestras iglesias no solo evangelistas. Cuando se levantan conflictos, qué bueno es saber que se levantan hombres sabios, de palabra realmente prudente y pacificadores, ¿no? Bienaventurados pacificadores, porque realmente son un grupo muy especial dentro de la iglesia. Que Dios bendiga estos hombres, estas mujeres, que se tornan realmente una bendición a la iglesia. Claro, hay personas que transmiten las malas cosas, las malas noticias, pero hay otros que transmiten lo que es bueno y que tratan de construir a la iglesia. Amén. Además de eso, Felipe fue quien predicó al eunuco, el etíope. Bueno, este es el Felipe entonces. Ese es el Felipe, el evangelista. Ahora, ¿cómo es que Felipe salió de Jerusalén? Se terminó este trabajo de ser diácono, terminó siendo diluido por causa de las persecuciones que vinieron a la iglesia y que fue liderado también por Pablo, en aquel tiempo Saulo. Y ahora, ¿cuál fue la nueva realidad de Felipe y cuál fue el nuevo ministerio que Felipe comenzó a adquirir? adquirir? El interesante es que las persecuciones no es Dios que las trae, pero siempre Dios utiliza las crisis para desarrollar nuestro carácter y también su obra en la tierra. Así que cuando hubo la persecución en Jerusalén, los discípulos todos tuvieron que huir de Jerusalén. Y esto fue muy bueno porque hizo avanzar la predicación del Evangelio. Y Felipe fue uno de estos que se fue a Samaria para predicar. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 8, versículos 5 y 12, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. No era algo fácil eso, predicar a los samaritanos. Y él, siendo judío, hablar a los samaritanos no era fácil, muy difícil. Pero no miró al difícil, miró a su misión y se fue. Y fue bendecido, porque la palabra de Dios dice que el resultado fue, en el versículo 12 del capítulo 8, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, fue un éxito su ministerio ahí en Samaria. Ahora, algunos quedaron en Jerusalén, lógicamente, para cuidar el grupo que quedó, pero parece que esa persecución ocasionó que el evangelio fuese disperso en todos los lugares, ¿no? Comenzó una campaña de evangelismo
no diremos forzada, pero por lo menos las personas que salían Ujú. y entonces comenzaban allí a testificar. Felipe, por ejemplo, no era considerado hasta allí evangelista, era el diácono. Ahora él adopta una nueva misión que sería ahora ¿Sabe? predicar. A veces estamos mirando mucho a nuestros dones. Y algunos, yo no tengo don de predicar, pero a veces lo que pensamos en ser dones son solamente gustos, preferencias. Y cuando nos salimos a predicar por nuestra iniciativa, a veces Dios necesita traer una persecución, una crisis a nuestra vida para que algo nos mueva hacia frente a hacer la voluntad de Dios. Y creo que fue lo que pasó ahí. Ahora vamos a entrar en esta parte del contacto que tuvo Felipe con el etíope, ¿no? ¿Cómo fue que ocurrió esa experiencia misionera con Felipe? Y puede ser útil para nosotros también, ¿no? Siempre me encanta esta historia, porque a mí me encantaría ser dirigido, guiado por el Espíritu Santo en esa manera, que Dios me pudiera hablar, hijo, vete a este lugar, que te vayas a este lugar, hay una persona que te está esperando. ¿Qué cosa más maravillosa poder ser un instrumento de Dios? Pero esa es la experiencia que Dios nos quiere regalar a todos nosotros. Y no es solo para Felipe, es para nosotros. Y tenemos que orar por esto. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 26 del capítulo 8 de Hechos, pero un ángel del Señor habló a Felipe, qué privilegio, diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un desierto. Y él se levantó y fue. Pero no es confortable se levantar e ir. Es más confortable quedar, no salir, esperar. Pero él se fue. Salió. Y a veces nosotros estamos esperando que alguien venga, ¿no? Dios me va a enviar a alguien. No es que Dios me va a enviar. Dios te envía a ti porque las personas están aguardando. Y yo me pongo a pensar cuántas personas hay como este etíope. ¿Quién era este etíope? ¿Cuál era la función que él tenía? Él era una persona muy importante en el reino de Candace, de la Etiopía. Y sabe, de paso, me interesa mucho esa historia porque mi abuela nació en Etiopía. ¿Ah, sí? Sí, ella fue hija de un misionero, del primer misionero adventista ahí en Etiopía. ¿Ah, sí? Sí, y entonces en las reuniones mundiales de la iglesia, siempre que... El primer misionero en esta nueva era, ¿no? Porque... Adventista. No, sí, adventista. Y así que mi abuela nació ahí, muchos años. Y ahí empezó la obra adventista en Etiopía. Así que cuando encuentro a los etíopes en las reuniones mundiales de la iglesia, siempre me voy a hablar con ellos, porque recuerdo de mi abuela. Pero el método de Felipe fue muy interesante. Fue basado en las Escrituras, basado en la Biblia. Dice el versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me guía? El etíope. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este, versículo 22. Era de Isaías. Pero el versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Siempre que alguien empieza con la Biblia, va a tener éxito. Es mejor siempre usar la Biblia para poder comunicar el mensaje, porque allí se acaban los que yo pienso, yo creo, me parece. No es que me parece, yo creo, mi impresión es, sino usar la Biblia mismo. Ahí está la palabra de Dios. Si alguien pregunta un asunto y usted cree que no tiene argumentos bíblicos, entonces mejor esperar, decir, voy a buscar el texto y después voy a dar un retorno. Pero no comenzar a decir que
que creo que es así, que creo que es asá. Dios bendice su palabra, y ya está escrita, y hay una bendición en ella, ¿no? Claro. Por eso es muy bueno utilizar los argumentos bíblicos. Y de paso que nosotros todos fuimos llamados para ser ministradores de la palabra de Dios. No existe personas que puedan decir, no, mi forma de explicar la Biblia a los demás es mi vida. Claro que sí, la vida tiene que ser un testimonio, pero no es suficiente la vida. Hay que explicar la palabra de Dios, porque mucha gente sincera, como el etíope, por ejemplo, quería saber, leía y no entendía nada. Y Dios tuvo que ir a través de un hombre para decirle a él, este es el mensaje, esta es la interpretación. Él entendió, aceptó, ¿y qué pasó después? Fue Se- bautizado Y, y ese, por inmersión. Y por y inmersión. por inmersión. Y el evangelio llegó a Etiopía porque era un hombre influyente. Por eso es que años después descubrieron muchos cristianos en Etiopía, ¿no? Y sabes que recientemente se descubrió que en un pasado reciente, hasta un pasado reciente, ellos guardaban el sábado en Etiopía. Muchos séculos se guardó el sábado en Etiopía. Por muchos siglos sí se guardó realmente el sábado en Etiopía. Esta es una evidencia que el Espíritu de Dios quería llegar a aquellos lugares también. Ahora, para terminar, ¿cómo se conoce, por qué es que se conoce a Felipe como el evangelista? Porque él, sin duda alguna, que comenzó no solo a predicar en Samaria, sino tal vez en algún otro lugar más. ¿Sabe? A un evangelista, creo que Felipe tiene dos características muy importantes. Su trabajo en el ministerio, y esto está en Hechos capítulo 8, versículo 40, que dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, él realmente trabajó predicando el evangelio. Pero Como un predicador itinerante, ¿no? como un predicador itinerante. Pero, ¿qué hablar de su casa? Porque a veces predicamos fuera de casa como una manera de huir de nuestra casa porque no estamos bien en nuestro hogar. Pero la vida de Felipe, en la vida de él había un equilibrio entre las dos cosas, porque en el capítulo 21, versículo 7 en adelante dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Ahí vivía Felipe. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos hospedamos en su casa. Él tenía casa, él tenía familia, él era un hombre que practicaba la hospitalidad, recibía a las personas en su casa, en su hogar. Y la palabra de Dios dice en el versículo 9 que éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Eso me habla mucho, porque algunos hijos de algunos de nosotros puede ser que estén lejos de Dios, porque tal vez puede ser que... Estamos tan ocupados en la obra del Señor Claro. que el primer campo misionero, que es nuestra familia, puede haber sido descuidado. En el caso de Felipe, él cuidó de tal manera que las 4 hijas, doncellas que habla, eran realmente dedicadas, eran personas que servían al Señor como profetisas. El ¿no? tema es que alguien que es un buen evangelista, fiel al Señor, puede tener un hijo que se aleje de Dios. Pero nadie que tiene 4 hijas o hijos comprometidos al Señor va a estar lejos de Dios. El padre necesita estar cerca de Dios para que sus 4 hijas estén cerca de Dios y además de eso sean profetizas. Esto nos habla mucho de una Felipe. influencia tremenda de la familia. Vamos ahora a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones o esta historia emocionante de Felipe y el etíope y también las otras experiencias en la vida diaria? Yo me concentraría en una de ellas. Tal vez lo que para mí sería útil es que
Existen etíopes también en nuestro alrededor. Existen personas que necesitan ser alcanzadas, que tienen hambre, que tienen sed de oír la palabra de Dios, pero no hay quien les explique. Faltan personas, manos. Nosotros no podemos quedarnos indiferentes el sábado de tarde en nuestras casas. Debiéramos comenzar a buscar esas personas. Y hay muchas. No hay. Dios va a, si tú ores, si pides, en las iglesias hay mucha gente que ya va a la iglesia y que no entiende la palabra de Dios. Dios va a providenciar una persona, pero que tú puedas ser un Felipe y Dios pueda poner en tu camino un etíope. Vamos a una otra aplicación. También en nuestra vida personal, el cuidado que tenemos que tener con nuestra casa como evangelistas, hacer con que marchen las dos cosas, el trabajo fuera de la casa alcanzando a los etíopes y también el trabajo alcanzando a los etíopes dentro de nuestra casa. Pacificando también la iglesia. Pacificando también a la iglesia. El caso de Felipe, ¿no? Vamos ahora a poder asistir el video grabado por el propio autor de la lección que va a resumir en este momento, el estudio de esta semana. Hay un cierto desafío y entusiasmo que viene de la idea de viajar alguna distancia para un campo y convertirse en un misionero. Me acuerdo que cuando era niño, en la escuela sabática, escuchaba las historias de los misioneros que habían regresado y pensaba, cuando crezca voy a ser un misionero y trabajar en un campo. Pude salir y vivir las experiencias y volví a casa para contar sobre la misión. Al mismo tiempo, yo estaba decidido a testificar a mis amigos de la vecindad. Eso no fue fácil. Yo era muy tímido y encontraba difícil hablar sobre las cosas espirituales. Habría sido más fácil si hubiera ido lejos para hablar con esas personas sobre las cosas espirituales. Pero hablar con Gary o George de mi calle sobre lo que yo era y que era cristiano y lo que significaba para mí, aún siendo un niño, yo pensaba eso y era desafiador. Y tengo que confesar que aún después de adulto no superé eso por completo. A veces me resulta difícil conversar con personas más cercanas, mis vecinos, no cristianos, sobre por qué soy cristiano, qué hago los sábados cuando voy a la iglesia y qué significa eso en mi vida. Entonces es un poco más atrayente el entusiasmo de viajar, de conocer una nueva cultura. Pero el mejor testimonio cristiano acontece cuando estamos hombro a hombro con las personas que conocemos. Familiaridad construye puentes, lo que puede ayudar a comunicar el evangelio. Y mientras misioneros sean enviados a lugares distantes, creo que es el mejor trabajo misionero. Y el más válido trabajo misionero es realizado por los miembros de la iglesia, dentro de sus hogares, en sus comunidades, en su local de trabajo, que simplemente viven la vida en cuanto testifican a través de sus palabras porque son cristianos. Lo que Dios desea para ellos y la esperanza que da Jesús para sus vidas. Existen grupos específicos como los ciegos, sordos, gitanos, que nosotros podemos hacer alguna cosa más para alcanzarlos. Esos grupos están probablemente sin atención debida. Tú tal vez pienses, yo no soy intérprete, yo no tengo argumentos, pero existen muchos grupos que necesitan ser guiados por el Espíritu de Dios para poder atender la palabra de Dios. Mi pregunta es, no solo son ellos, hay muchos más a tu alrededor, a mi alrededor. Y nosotros tenemos también una casa. Y cuando hablamos de casa en griego, oikos significa los más cercanos, los más próximos de nosotros. Vamos a comenzar por nuestra casa y vamos a avanzar por los que están un poco más distantes de cada uno de nosotros. Yo quiero que pienses en una persona, solamente una persona, no pienses en 4 o 5, una sola persona que te gustaría alcanzar con la influencia y con la palabra de Dios esta semana. ¿Ya pensaste en una? Yo quiero ahora hacer una oración para que Dios te use como Felipe, para poder impresionar su corazón y él pueda ser, o él también pueda ser salvo. Vamos a orar.
Gracias, querido Padre, por tu palabra. Bendícenos al poder ser conducidos por ti para llegar a aquella persona que tú pusiste en el corazón de cada uno de nuestros amigos y ser instrumentos valiosos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús.